Nos vamos en el vivo de hoy a la ciudad de Tandil para compartir una charla con Fabián Bugna. También está Romina Somi por ahí dando vueltas, pero Fabián Bugna del Tambo Ovino Cuatro Esquinas en la ciudad de Tandil. Así que vamos a charlar un poquito con él sobre quesos, sobre fiambres, sobre lo que es ser emprendedor, sobre qué significa trabajar de esa forma. Y ahora sí, te doy la bienvenida. Fabián, muchas gracias por estos minutos compartidos aquí. No, por favor, gracias a vos por llamar. Un placer. Fabián, bueno, ¿cómo fue que arrancó la idea o de dónde surgió la idea de empezar primero a hacer quesos? Después me decís cómo llegaron a tener una despensa, un almacén de quesos y fiambres. Sí, en realidad fueron paralelas. Nosotros hace muchos años que tenemos el almacén, hace 22 años que lo tenemos, a este almacén, un almacén de ramos generales que está sobre la ruta, que eso lo ayudó a mantenerse vivo, y para que lo atendía mi suegro. Y paralelamente yo trabajé durante 20, 25 años en un campo cerca de acá, a 20 kilómetros de acá. Y empezó realmente, en realidad me daban la autorización a mí en ese campo para criar ovejas, para tener ovejas. Y hace muchos años en una revista, en una vida rural, había visto a Joandet, que estaba en Balcarce, que él promocionaba la raza Pampinta. Bueno, yo compraba esa revista, me puse a leerla y me había quedado un poco la raza, me parecía interesante, como raza, ¿no? Uh-huh. Bueno, justamente cerca de acá de donde yo vivo estaba el Tambo San Santiago, un tambo muy grande de ovejas que habían hecho hace un montón de años, un tambo que habían hecho a la europea, digamos, ¿no? Muy, muy grande. Y no funcionó mucho, creo que estuvo, no sé si 10 meses habrá estado, porque me parece que había quedado demasiado grande para lo que era el mercado del queso de oveja en ese momento. Entonces, bueno, había quedado unas muy buenas ovejas, y yo había visto que era una raza de muy poco mantenimiento, digamos, ¿no? Era una raza que al ser cara despejada, patas despejadas, no era que había que andar deshojando, descolando mucho, descascarreando, era muy prolífica. Así que bueno, cuando tuve la oportunidad de comprar unas ovejas, busqué por ese lado, ¿no? De la raza. Ajá. La tuve más que nada como para el cordero, para poder vender un cordero a fin de año. Y funcionaba bien más que nada porque paren en esta época, ¿no? Con bastante frío, o sea que no tenía mucho problema de corderos agusanados y bichados en el ombligo y eso. Entonces era cuestión de tener las ovejas en el campo y cuando el cordero más o menos estaba, ir a buscar el cordero, carnearlo y venderlo. El tema era que esta raza es bastante desgrasada, entonces me encontraba con que peleaba mucho con los carniceros, peleaba mucho con los del frigorífico, porque todo el mundo me decía que eran corderos flacos, que me trajiste, Fabián. Bueno, hasta que en un momento una pelea con uno del frigorífico fue bastante fea. Y el dueño del frigorífico era muy grandote, entonces opté por cambiar de carnero. Digo, yo le voy a meter claro, porque me voy a hacer golpear de gusto, ¿viste? Entonces, soldado que huye. Claro. Básicamente entendí que tenía que buscar por alguna raza un poco más carnicera. Metimos un Texel, la cruza iba funcionando muy bien, Uh-huh. por la aptitud carnicera del padre, la aptitud lechera de la madre, terminaba con unos corderos espectaculares. Pero las cruzas que me fueron quedando, un año no sé qué pasó, que me parieron en febrero. Yo acostumbrado a ni ir a mirarla a la aparición, cuando fui a juntar las ovejas para encerrarlas me encontré con un montón de corderos agusanados en el ombligo, un montón de corderos guachos, y ahí fue donde yo digo, bueno, los guachos los tengo que criar, y yo digo, si esta oveja es lechera, me tendrá que dar la leche para darle a sus corderos. Y ahí fue donde empecé a ordeñarlas. Realmente encontré unas ovejas con unas ubres impresionantes. Las ovejas no entendían nada porque una oveja que estaba acostumbrada a vivir así de manera extensiva en el campo, de repente tenía el tipo prendido de las ubres sacándole leche, no entendían nada, muy chúcaras eran. Mira. Pero me empezó a interesar la cantidad de leche que sacaba, era muy, muy linda, crié los corderos y empecé a averiguar de qué se trataba el tema del tambo de ovejas.
Así me contacté con Eduardo Zurro, que en ese momento, bueno, me enseñó bastante, me compraba la leche. Y acá cerca de donde yo vivo, 50 kilómetros, está la ciudad de Juárez, que en algún momento fue un polo medio de tambos ovinos, hace un montón de años. Mucho gringo que vino, se instaló en Juárez, mucha gente haciendo tambo de oveja, mucha gente haciendo las viejas canastitas de mimbre, mucho gringo que se llevó la receta de cómo se hacían las queseras de mimbre, nunca le enseñó a nadie. Y encontré uno de los últimos gringos que había, que tenía una maquinita para ordeñar, porque ordeñar a mano era tremendo, era muchísimo trabajo, más ovejas tan mañeras, tan chúcaras. ¿Cuántas tenías en ese entonces? ¿Te acordás más o menos? No, serían 20 ovejas, 15 ovejas. Claro, todos los días. 18 ovejas. Sí, todos los días era. Sí. Claro. Y bueno, entonces el viejito que ya estaba dejando se acercó a mi casa, me explicó de qué se trataba, me vendió la receta del queso, me vendió la maquinita, una maquinita que es la que tengo todavía hoy, una maquinita de 2 bajadas. Y ahí empezamos, vendiéndole algo de leche a Eduardo, y cada tanto incursionaba en la elaboración de queso, pero me encontraba con que para salir a vender el queso tenía que salir acá en Tandil a lugares turísticos, ¿no? La típica despensa de barrio no funcionaba, porque la gente no lo conoce, no lo conocía en ese momento al queso de oveja. Claro. Entonces tenía que caer en los regionales, y los regionales obviamente te piden todo habilitado, los números de habilitación y todo, y en la escala que yo manejaba era imposible habilitar nada, porque me pedían en ese momento lo mismo que le piden a la Serenísima o cualquier fábrica industrial. Así que siempre, cada tanto, incursionaba en hacer un queso. Se nos cortó un poquito la transmisión. Ahí está. Sí. Te perdimos por un... caramba. Sí, una llamada dentro. Incursionaste en hacer quesos. En hacer quesos, y entraba y salía porque no podía entrar en el mercado, más que nada. Entonces, cada tanto vendía leche, hacía algo de queso, probaba de vender, hacía quesos chiquitos, el queso de ovejas chiquito por ahí se endurece demasiado rápido, los regionales no les interesaba mucho porque se les endurecía, entonces hasta que empezamos a tener que hacer alguna salita de elaboración, empezar a trabajar con lo que era habilitación, fuimos creciendo en cantidad de ovejas, y bueno, y este año, digamos, entre el año pasado y este fue que hicimos una pequeñísima salita de elaboración, tiene 20 metros cuadrados, pero bueno, para la escala que manejamos nos alcanza bien. Empezaron a tener algunas consideraciones a la hora de habilitarte, empezaron a considerar elaboraciones artesanales, como hay en otros países, en Uruguay o en Europa, mucho. Entonces tienen algunas contemplaciones, y estamos ya casi a punto de finalizar todo lo que es el tema de habilitaciones. Bien, muy bueno. En el tema del almacén, justamente la idea es un poco esa, ¿no? Poder tener un lugar donde nosotros podamos vender nuestro propio queso, al ser un almacén de campo que está medio retirado de la ciudad, la afluencia de gente no es mucha. Entonces es como que tenemos que empezar a ver la posibilidad de ir a ferias, principalmente, que eso es lo que más nos gusta, donde nosotros podemos tener más contacto con la gente, explicarle de qué se trata, y la gente se interesa mucho porque, bueno, uno le empieza a explicar un poco cómo es las escalas, más que nada, de qué se trata. La gente, por ahí le hablas de queso de oveja y le parece, no sé qué se va a encontrar. Lo confunden mucho con el queso de cabra, que el queso de cabra hay gente que le encanta, es muy rico, y hay gente que no le gusta mucho, entonces contra eso también el queso de oveja por ahí es más amigable, más parecido a lo que es un queso de vaca, entonces con otros gustos, con otra intensidad de sabor, pero es más parecido. El queso de cabra es bastante diferente, digamos, ¿no?
Entonces todo eso hay que explicarlo, hay que dar a probar mucho, las ferias nos viene muy muy bien a nosotros para las ventas. Y después, de la mano de la variedad de quesos, porque en un principio, vos cuando te parezca cortame y haceme la pregunta que tengas que hacerme, yo mientras voy... Te la voy a hacer para que después, o sea, que tomen nota, anoten lo siguiente. Por favor, agarren lapicera o traten de memorizar. ¿Dónde estás? ¿En qué ubicación? Porque ya me están diciendo cuando vayamos a Tandil y yo quiero ir. ¿Dónde estás? Porque vamos a llegar, nos vamos a encontrar con la imagen, pero la vamos a tener que buscar o no. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos en la ruta 74, Ujú. es la ruta que une Tandil con Benito Juárez. ¿Sí? Ok. Cuando vos vas saliendo de Tandil hacia Benito Juárez, a 28 kilómetros de Tandil. O sea que es la ruta 74, el kilómetro 231. Perfecto. Mano derecha, mano Un izquierda. sobre mano izquierda, es justo un cruce de 4 esquinas porque es un cruce que hay. Es una ruta con un acceso a la izquierda al pueblo de Azucena, que lo tenemos acá a 2000 metros, Ujú. y hacia la derecha sale un camino de tierra. Entonces de ahí salieron las 4 esquinas. Es Perfecto. un almacén de campo que tiene más o menos 90 años, que lo hicieron gente que era de Azucena, que tenían un almacén muy grande de ramos generales en Azucena. Después los hermanos se separaron, quedaron algunos en Azucena y otros vinieron acá, los hermanos Arrién, y armaron el almacén acá sobre la ruta. ¿Cómo es la estructura? O sea, ¿qué material es? O sea, por 90 años, Sí. o sea, No, debe ser... pero es estructura, es ladrillo, no, es... Ajá. Sí, de barro no hay nada. De barro hay una pequeña parrilla o un horno de barro que hicimos nosotros en una tipo quincho, que también lo usamos para cuando por ahí, como los domingos, nosotros hacemos comida así, carnes al horno de barro y eso. Ujú. A veces cuando el almacén, que tenemos capacidad como para prepandemia 25 o 30 personas, entonces por ahí venía algo más de gente, habilitábamos este rancho, que este rancho tiene revoque de barro, que eso lo hicimos nosotros, pero es mucho más moderno, es mucho más nuevo, pero lo hicimos con barro porque quedaba lindo, quedaba Pintoresco. bonito, pintoresco. Pero el almacén tiene ladrillo común, revoque de cemento, no tiene mucha, no es tan viejo, digamos, en ese sentido. Excelente. Eh, Ahí uno puede ir, y ahora vamos a entrar en el detalle de los quesos. Uno puede ir, o sea, sentarse a comer tranquilo de día y de noche. ¿Cómo sería la dinámica normal? Nosotros abrimos, todo esto te vuelvo a repetir, es pre-pandemia porque Claro, cuando por salió todo eso. esto tuvimos que cerrar porque la Mm. ruta quedó muerta, pero generalmente nosotros hacemos de martes a domingos. Durante la semana, de martes a sábados, abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 5 de la tarde. Si bien es un almacén como para la copa, ya en esta zona no hay más gente en el campo prácticamente. Es una zona Ujú. bastante agrícola. Originalmente fue una zona de muchísimos tambos. Acá está una estancia de Luro, estancia La Azucena, que ha tenido, no sé, 10 tambos, de tambo a mano, hasta hace 5 o 6 años que cerraron los últimos tambos. Pero ya no queda más gente en el campo. Al ser una zona tan agrícola, viste cómo es, como en todos lados, ¿no? Entonces, Ujú. la típica juntada en el boliche como era antes, eso ya no existe más, por lo menos acá. Entonces Bien. nos dimos cuenta que el horario donde más trabajábamos era de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Y los domingos hacemos con reserva, hacemos carnes al horno de barro, Opa. y ahí sí, el turismo se acerca bastante, llega de Tandil, de turismo de Tandil lo está mandando bastante, estaba funcionando muy bien. También el tema de, ya empezaban a venir a buscar quesos de oveja, que eso era lo que más nos gustaba, que había gente que venía exclusivamente a buscar quesos de oveja. Pero bueno, ya te digo, el envión de esta pandemia lo cortó Sí. y estamos promocionando para este domingo que viene hacer la primera apertura, digamos, con todas las nuevas
medidas y reglamentaciones acá en Tandil estamos en fase 5 ya, o sea que se permite todo lo que es el turismo interno y todo eso, entonces probablemente no, ya este domingo abrimos como hacíamos antes con las carnes, ¿no? Perfecto. Fabián, y en cuanto a la afluencia que tenían antes, ¿sí? O sea, hasta pongamos fecha febrero o marzo, y sin entrar Sí, en fechas turísticas, o sea, en lo general, sí. ¿qué porcentaje tenías o sea, o cómo se dividía la cantidad de gente y de dónde? ¿Cuáles eran los orígenes? ¿Si eran trabajadores o eran turistas regionales? ¿Cómo era el tema? O sea, ¿cuánta gente tenías de cada lugar? Bueno, ya te digo, entonces durante la semana uno trabajaba mucho más con lo que era la ruta, ¿no? El movimiento de la ruta. Eh, Más o menos es muy famoso que lo había hecho mi suegro, el sándwich de jamón crudo de acá de Cuatro Esquinas, eso tenía Cortado a bastante. mano, me imagino. No, cortado a máquina, pero sándwiches muy grandes que hacía mi suegro y sí, el camionero bajaba a buscar el sándwich, ese tenía mucha fama. Y después que cuando ya lo agarramos con Romina, también el tema de empanadas que hace ella. Entonces, durante la semana es más que nada el tránsito de la ruta, ¿viste? Ujú. Eh, Algún trabajador, algún agrónomo que anda revisando campos y llega, hace la parada y a comer la picada, básicamente. La pasada para la bebida, digamos, alguna gaseosa. Ese es el movimiento de la semana. Y ya lo que era fin de semana, fines de semana largo y eso, el tema turístico, eso nos traía mucha gente, por suerte. Ujú. Bien. El tema de Bueno, las vamos redes a... sociales es, Sí. el A tema de las ver. redes sociales es fundamental, ¿no? Para nosotros Sí. es fundamental, si no, no habría forma de traerla a la gente acá. ¿Cuál te rinde más? Porque pregunto, porque es importante saber cuál es la que hoy más movimiento te genera. Y esto lo pregunto porque algunos que quizás están en emprendimientos similares o ideas similares, que tengan en cuenta estos detalles. Sí, eso lo maneja Romina y ella se maneja mucho con Instagram y Facebook. Ujú. Esas dos son, creo que las principales por ahí, un poquitito más de Instagram en este momento. Pero es un Perfecto. trabajo importante, ¿no? Hay que trabajarlo mucho. Sí, Da sí, sí, resultado, pero hay que totalmente. trabajarlo mucho, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, vamos a los quesos. ¿Qué quesos? Y vamos a... Te pregunto por los quesos distintos. O sea, ¿cuáles son los que quizás no encontrás habitualmente o no se consiguen porque quizás tienen otro proceso de elaboración, tienen una receta muy particular y que lo fuiste desarrollando y te llevó un tiempo desarrollar y es como las delicias excepcionales que tienen ustedes en Cuatro Esquinas y que no encuentran en cualquier lugar? Sí, bueno, básicamente nosotros como todo tambero ovino empezamos con el típico semiduro de pasta prensada, sí, el más parecido a un queso tipo manchego, digamos. Ese Ujú. fue con el primero que empezamos. Y después veíamos, a medida que fue pasando el tiempo, pero mucho tiempo después, cuando empezamos a encontrar gente que realmente conocía, la gastronomía en sí fue cambiando mucho, los cocineros fueron, no cambiando, pero sí incursionando en cosas nuevas, nos fueron pidiendo algunos quesos nuevos, y así fue como saliendo de lo que es el tipo manchego o el de pasta dura más tipo pecorino, nos pidieron el queso feta, que era bueno, queso griego, eh, que lo empezamos a probar. Eh, Gente que está en Buenos Aires, que atiende la comunidad armenia, un día me llamó, Elena, y me dijo a ver si era cierto que íbamos a probar de hacer el queso feta con leche de oveja, porque se encontraba con leche de vaca. Le digo, mira, voy a probar de hacerlo, a ver si sale, le mandamos unas muestras, ellos que estaban más acostumbrados a consumirlo, y bueno, salió muy bien. Ese queso lo estamos vendiendo muy bien, inclusive en una cata acá en Tandil de queso sacó premios, sacó medalla de oro, porque está saliendo muy bien. Y después tenemos el queso, nos pedían mucho proboleta,
de oveja empezamos a buscar, a investigar y nos encontrábamos con que no encontrábamos, digamos, mucha receta y Romina encontró el queso halloumi, que es un queso de origen chipriota, que es un queso que se hace grillado, que se hace inclusive, lo hacen frito o a la parrilla, que es un queso de pastor, le dicen, ¿no? Es un queso que se puede cocinar a la plancha y no pierde la forma, que también originalmente es con leche de oveja o de oveja y cabra, y también acá en Buenos Aires se está consumiendo mucho con leche de vaca, pero originalmente es con leche de oveja y sale muy muy bueno. Es muy parecido a lo que sería el queso, el queijo brasilero, el queso que se vende en la playa, en Brasil y eso. Esos serían los quesos, los distintos, digamos, que estamos haciendo nosotros. También estamos haciendo el yogur con leche de oveja, que es el yogur. El griego, nosotros es un yogur firme, después para que quede el yogur griego hay que hacerle otro desuerado, que también lo hacemos, que está funcionando muy bien, está muy buscado. Y después también hacemos lo que es el dulce de leche, ¿no? El dulce de leche con leche de oveja es muy, muy rico. ¿Qué diferencia hay? Porque algunos me han dicho, mira, la verdad no me conviene hacer dulce de leche porque no hay mucha diferencia de sabor. ¿O qué es lo que hay de diferente? ¿Qué se puede encontrar de distinto con el dulce de leche de oveja? Sí, en general es diferente. La gente es una de las cosas que más diferencia nota, lo nota es mucho más suave. Muchos lo comparan con el postrecito de dulce de leche. Otros te dicen que parece dulce con leche condensada, que algunos hacían en alguna época, yo no lo conocí, pero algunos dicen que hacían dulce con leche condensada, que les hace acordar a eso. Pero es bastante más suave, ¿no? No es tan empalagante como por ahí el dulce de leche de vaca. Ajá. Es muy, muy rico, O sea, la verdad que es un producto espectacular. O sea que el que se despierta a mitad de la noche ataca y hace no un para desmán. Sí. No, hasta que no hace ruidito la cuchara en el fondo no para, no te empalaga. Es un buen detalle, es muy, sí. Y peligroso. Sí. Y peligroso, sí. Cuando querés acordar tenés medio kilo de dulce de leche adentro y, bueno, y no te diste cuenta. Sí. Te juro que solo pensar ya me imagino lo que sucede después. Y en cuanto a estos quesos, ¿sí? En cuanto al abastecerte, ¿vos lograste armarte, o sea, estacionar los servicios para tener leche todo el año? ¿O cómo haces para tener ese abastecimiento o elaboración durante todo el año? ¿Cómo haces para tener siempre algo de productos para vender? Claro. En realidad nosotros... eso por ahí fue un error, si se quiere, ¿no? El hecho de buscar mucha diversidad con la escala que manejamos en cantidad de litros, termina pasando justamente eso, ¿no? Que tenemos 2-3 meses del año que no tenemos producción. Por ahí también estamos haciendo un queso duro de 2 leches, que es un queso impresionante, muy muy rico, que eso por ahí nos ayuda como a estirar un poco más la producción. Entonces, ahí podemos, siempre aclarándonos en la etiqueta, que es mezcla, porque mucha clientela tenemos nosotros, gente intolerante a la lactosa de vaca, viste que le recomiendan todo lo que es quesos de cabra y quesos de oveja. Entonces siempre aclarándolo en la receta, en la etiqueta, hacemos un queso 2 leches, entonces eso nos ayuda a estirar un poquitito más. Pero generalmente terminamos en 2 o 3 meses del año sin producción. Uh-huh. Por eso también aprovechamos y hacemos algunos quesos, por ejemplo el queso feta y el halloumi, hacemos queso morbier con leche de vaca también, como para poder mantenernos en esos meses, ¿no? Bien. Y ¿cómo son los tiempos de los quesos? O sea, vos te vas organizando en función de los tiempos de trabajo, cuestión de arrancás uno que te lleva 3 meses de estacionado, no sé, desconozco totalmente. Claro. Y después a los 20 días arrancás con otro que lleva mes y medio para tener un abastecimiento similar, o sea que
tenga más o menos en las mismas fechas. ¿Cómo te manejas con ese calendario? Sí, nosotros generalmente vamos trabajando mucho con las demandas, ¿no? Vemos más o menos cuáles son los quesos que más vendemos, obviamente. Eh, hay quesos como el queso duro, por ahí hacemos hormas más grandes y ya eso queda, como que nos olvidamos, queda ahí estacionando en la tabla y tratamos de olvidarnos como para que pueda salir con la mayor maduración posible. Después hay quesos como el halloumi es inmediato, vos haces el queso y lo podés vender al otro día tranquilamente, después que sale de la sal, lo podés vender. Y después también el feta, bueno, también el queso manchego por ahí es un queso bastante, el que es semiduro, bastante más versátil en ese sentido, ¿no? Hay gente que inclusive me han venido a pedir el primo sale, gente que venía de Italia, que había vivido en Italia y que comen el queso de semiduro recién salido de la salmuera, que lo comen con mermeladas, es un queso bastante, en ese sentido, bastante versátil, ¿viste? Un queso que en todo momento tiene distintas características y hay gente que le gusta en distintos momentos, sabiendo que el punto óptimo por ahí está más cerca de los 6 meses. Pero ya te digo, hay gente que por ahí en Buenos Aires más que nada te lo compran y te lo dejan para que lo sigas madurando. Es bastante variado el tema ese, ¿no? Fabián, ¿y tenés algún, o sea, con las ovejas, algún tipo de nutrición específica para trabajar mejor, para que te generen mejor leche o algo para que tengan o sea, sean más óptimos los productos que salen? Sí, eso también es bastante prueba y error. Nosotros cuando empezamos hace más o menos, debe hacer, no sé, de 15 años, era muy poca la información que encontrábamos. La verdad que fuimos probando, tirar prueba y error, y ibas a buscar alimentos y siempre tenés todo para vaca y viste vas comprando como si fuera una vaca chiquita y no. Recién este año pudimos encontrar tenemos bastante acceso nosotros acá a lo que, al estar acá en el campo, a lo que es la parte de energía, digamos, todo lo que es maíz, cebada, trigo, eso tenemos buena accesibilidad, digamos, ¿no? Para conseguir. Y la parte de proteínas, por ahí se nos complica un poquito más, porque nosotros campo acá no tenemos nada. O sea, nuestro lugar es cuarta hectárea. O sea que nada. Yo me decí que estoy sobre la ruta y nos manejamos bien con un buen manejo de las banquinas, de la ruta, pero es pasto mucha gramínea. Entonces, tenemos un poco de déficit en lo que es proteína, que lo tenemos que salir a buscar con algún núcleo proteico o con algo de soja extrusada, ¿viste? Pero este año encontramos un chico que le interesó bastante, averiguó, se asesoró y nos hizo un alimento y la verdad que funcionó muy bien. Mira qué bueno eso. Y en cuanto Sí. a mejorar, a hacer que tengan mejor rendimiento las ovejas, ¿tenés algo Bueno, que, o eso sea, va. que Eso es un poco como todos, vas viendo tu mejor oveja, tratando de dejar el hijo básicamente de tu mejor oveja, tratando de no hacer mucha consanguinidad, conseguir algunos carneritos por ahí de gente conocida, que sepas que trabajan bien. ujú. Estamos en un grupo de ovinos lecheros, ahí están, la gente está trabajando como para poder empezar a hacer algo de control lechero, que es fundamental. La verdad que es una Bien. raza con muchísimo, básicamente la frisona, también la pampinta, pero la frisona tiene un gran potencial, uno ve y lee ovejas de 3 litros y medio en Alemania o en otros países, y bueno, nosotros estamos bastante lejos de eso, ¿no? Así que habría que empezar a trabajar un poco en lo que es control lechero y eso, que de hecho se está trabajando, están empezando a hacer algo desde el grupo básicamente, pero es fundamental más que nada para poder empezar a trabajar
en el caso mío, que no tengo mucho espacio, poder empezar a trabajar con ovejas más productivas, ¿no? Ujú. Y en cuanto a, suponete, el mejor momento del año, cuando más te rinden las ovejas, ¿cuánto más o menos, cuál es el tope y en qué momento ya, o sea, pero aproximado, capaz que me decís 2,5 litros en el mejor momento y cuando ya llega a darme medio litro por día, ya ahí le doy descanso? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo son los números Sí. aproximados? Nosotros empezamos a trabajar a la semana de haber parido, ya empezamos a trabajar con media leche. En ese momento la producción es bastante alta, muy desparejo, dado que recién estamos empezando a seleccionar un poco, bastante despareja la producción. Tenemos ovejas de 2,5 litros en ese momento, eh, hay ovejas de medio litro, de 800 centímetros cúbicos, más o menos el promedio andamos en 800 centímetros cúbicos. Lo que sí tenemos nosotros, bastantes tiempo de, por ejemplo, este año terminamos de ordeñar el 30 de abril. Eh, los tiramos bastantes porque si bien dan menos leche, es una leche muy de mucho rendimiento. Entonces se Ajá. justificaba. Se justificaba para elaborar quesos más que nada. Todo lo que es dulce de leche y yogur ya en ese punto no se puede hacer. Pero sí yo calculo que más o menos sí, estamos en 800 centímetros cúbicos en promedio en toda la lactancia. Ujú. Más o menos, ¿cómo tenés las hembras? Me refiero a que tenés frisonas pampinta, algunas cruzas un poco más, o sea, una mezcla que tenés 5 octavos de una raza, otros 3 octavos de otra. ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo tenés? ¿Y cuáles son las que mejor te están rindiendo más allá de lo obvio? Sí, vos sabés que eso es bastante, no, no raro, pero es bastante, o sea, tengo básicamente frisón. Sí Mm, sé que tengo algo de ese tiempo que quedó con la cruza de Texel. Alguna todavía me viene, viene quedando. Eh, Después a Enrique Capdeville me dio un par de carneritos negros, básicamente, que era lo que estaba perdiendo. Yo estábamos seleccionando muy sobre blanco, entonces el negro se estaba perdiendo. Compré a Enrique un par de carneritos que empezó a mandar bastante oveja negra y overa, eso estuvo bueno. Pero ujú. después lo que es producción, yo todavía no lo tengo identificado, ni la más grande, ni la más chica, ni la negra, es como que todavía no tengo un fenotipo de oveja, digamos. Creo que hay ovejas que son hasta inclusive cruza que vos ves todavía con lana, algo de lana en la cabeza y tiene una producción lechera muy buena. O sea que sin duda la forma de empezar a detectar eso va a ser mediante control lechero, no vamos a tener mucha historia, ¿no? Eso es como en la vaca. Ujú. ¿Cómo manejás el tema de los servicios? ¿Lo manejás con cierto profesionalismo, entre comillas? O sea, para tener más o menos las apariciones todas en la misma época, ¿y para cuándo sería que lo haces? Sí, nosotros echamos el carnero en el 1 de marzo, eh, y a fines de abril se lo estamos sacando, y ahí lo echamos en el lote de borregas, que ahí quedan con las borreguitas que empiezan a alzarse, algunas borregas, las borregas chiquitas, digamos. Eh, y después hemos estado haciendo con Eduardo Gotuso, El conocido, amigo, un amigo. sí, un amigo, haciendo algo de inseminación por ahí como para ver si se puede cubrir ese bache de que te decía que nos quedábamos sin queso. Ujú. Y eso hay años que funciona y hay años que no funciona muy bien. Pero hay años que han dado muy bien. Yo creo que la idea es más o menos manejarse en base a la demanda que uno tiene, tratar de conseguir la cantidad de ovejas que vas a necesitar y ordeñar los 7 meses que uno ordeña, o 8 si tiene la suerte, y abastecerse para cubrir el bache con queso. Ujú. ¿Cuántas ovejas tenés hoy día activas? Hay 80 ovejas tenemos.
¿Y hoy estás solamente con estas dos bajadas o incorporaste Sí. otra máquina No, más? no, sigo con 2 bajadas, sí, 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 sí. Todavía le puedo incorporar una más. Calculo que este año vamos a tener que meter una bajada más. Bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas por día a las 80 ovejas para ordeñarlas? Mirá, yo, como te repito, al no Pero tener más o menos. espacio, sí, no, al no tener Sí, espacio claro. estoy todo el día. La verdad que estoy todo el día con ellas. En este momento es sacarlas a pastorear. Todavía pastoreo, digamos, es medio raro verlo acá, pero el hecho de sacarlas así a la costa de la ruta con una red eléctrica que tengo, Ujú. ahí hay un muy buen pasto, muy buena comida, pero las tenés que vigilar mucho, porque no deja, es una ruta bastante transitada. Así que estoy desde que me levanto hasta que me acuesto con ella, de una forma u otra, medio de costado, viste, a veces si lo puedo observar desde acá, desde mi casa, las miro, si no tengo que ir, darles una vuelta. Nosotros hacemos esquila preparto, o sea que eso, las esquilas la hago yo también, tengo un Ujú. puño a 220, así que eh, estamos todo el día. Ah, bueno. Sí, Pero me lo imagino. disfrutamos muchísimo, ¿eh? La verdad que lo disfrutamos porque nos encanta. Es para lo que ya hace 2 años que me fui del campo donde trabajaba, donde trabajé durante mucho tiempo, es una producción que no es como para tenerla como una extra, me parece. Para que salga bien, vos tenés que ser tambero. Tambero quesero, ser pastor, estar permanentemente elaborando, incursionando. La quesería lleva mucho tiempo también, el cuidado lleva mucho tiempo. Eh, entonces, bueno, me fui de allá y ya nos dedicamos 100% a esto. Ujú. Bien. En cuanto vamos a hablar, te voy a preguntar sobre el agregado de valor o valor agregado. O sea, hoy día, si tenemos que calcular, tengamos en cuenta a los que vean esta charla mucho más adelante, ojalá que pase, pero los que vean esta charla mucho más adelante, estamos o sea, primera semana de junio del 2020. Capaz en el 2022 alguien la ve también. Ojalá. ¿Cuánto más o menos, cuál es el costo, sí, para hacer 1 kilo de queso y cuál es el valor original y en cuánto se te convierte? Es decir, 200 pesos pasan a ser 1.200 por decir un número, o sea que ahí sacamos la ganancia y después podemos hasta restar inclusive el tiempo dedicado y demás. Pero para tratar de hacer una conversión rápida, litros de leche, valor, kilo de queso, valor final. Eh, uno básicamente parte desde el cálculo que son ovejas que están comiendo alrededor del 4% del peso vivo, ¿no? Que son ovejas de 70 kilos, más o menos, en Ok. promedio. 2 kilos 800, 3 kilos, ponerle Así para que, redondear claro, para arriba. 2 kilos 800, Sí. 3 kilos. eh, yo después ahí empieza a jugar un poco cómo haces para qué le das de comer, ¿no? Si es Ujú. maíz más algún alimento balanceado, si compras directamente alimento balanceado de vaca, que eso sí se consigue fácilmente en la cooperativa. Eh, yo no sé, hoy por hoy, ponele que debe estar alrededor de 20.000 pesos la tonelada Ok. de ese queso. Ayúdame un poco a ir sacando números porque Me eh, mataste. 5 pesos por 20.000, 20 pesos por kilo. sí, Si más 20 o mil menos. pesos la tonelada, sí. Ok. Ponele más o menos, 20 pesos por Sí. kilo. Son 60 pesos si le dieras todo alimento, cosa que no es, porque muchos levantan del rollo que puedas conseguir, del pasto que conseguís en la banquina, pero ponele que ese es, por si querés ponerle un precio a 1 litro de leche, más o menos, Sí. suponiendo que la oveja me da 1 litro de leche. Ujú. Entonces, eh, yo creo que ese sería el costo hoy por hoy. Después, si vos querés salir a vender ese litro de leche, hoy por hoy calculando que se vende más o menos a lo que vale 3 litros de leche de vaca, hoy Sí. por hoy quedamos medio justitos. ¿Sí? Salir a vender es como que terminás pagando el costo, básicamente.
Ujú. Bien. Entonces, Más o y menos, después sí, de yo sigo ahí, sacando números, ¿eh? sí, después de ahí ya tendrías que ir a lo que sería la elaboración del queso. Vos más o menos tenés que andar en alrededor de 5 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. Sí, 5 litros, ok. Y, y ahí empieza a jugar un poco el tema del precio, de a cuánto lo querés vender vos, a cuánto te lo pagan, cuánto lo pagan en Buenos Aires, dónde tenés básicamente el mercado. Pero yo creo que hoy debe ser un queso de más o menos alrededor de nosotros poder venderlo alrededor de 1.200, 1.500 pesos, según qué tipo de queso. Pero más o menos ahí estaría más o menos. Ok, bueno, ahí ya tenemos una idea aproximada. ¿El marketing suma para vos? ¿Te suma un 10, Sí. 20, 30% en el precio? Sí, sí, en realidad vamos aprendiendo que sí. En realidad nosotros, siempre dije lo mismo, yo básicamente soy productor. Cuando vos sos productor, eh, ese romanticismo por ahí te juega un poco en contra, ¿no? A la hora de salir a hacer negocios, venta, pelear precios, cobrar, vender. Ahí es como que uno hace un poquito de agua. Mm, Pero bueno, es necesario y tenemos que ir aprendiendo y vamos viendo que sí, todo ese tipo de cosas, el tema de las etiquetas dicen mucho, el tema de la presentación dice mucho, eh, contarlo, cómo lo contás. eh, Básicamente nosotros estamos trabajando mucho más en lo que es contarle a la gente que son productos que atrás de ese queso hay una persona que lo está haciendo, no hay conservantes, no hay colorantes, nosotros no pintamos la cáscara, tratar de hacer lo más natural posible el producto que la gente está comiendo y se lo queremos contar y queremos que vea que es cierto y que nos busquen más por eso que por otra cosa. ¿Viste? Y vemos que la gente está volviendo a querer comer comida verdadera, ¿no? Comida que ujú. si te lo olvidaste en la heladera se pudrió, eh, ¿entendés? Entonces, Sí. queremos trabajar mucho en eso, más que nada, en contarle a la gente que esa oveja tiene un cuidado muy natural, no hay anabólicos, no hay antibióticos, el tema de los antiparasitarios, tratar de empezar a hacerlo lo menos posible, que no es fácil, pero hay que empezar a hacerlo. Y bueno, y trabajar de esa forma. Nosotros vendemos casi todo fraccionado, envasado al vacío. Eh, Creo que eso ahora con el tema de la pandemia va a ser fundamental. En algún momento Sí. quisimos un poco salir de lo que es el nylon, de usar tanto nylon, pero creo que va a ser difícil ahora porque la gente va a estar bastante asustada, ¿no? A la hora de ir a comprar algo, algún pedazo de queso, va a querer que vaya lo más hermético posible, ¿no? Pero eso Ujú. sería algo para adelante, poder empezar a usar menos nylon también. Fabián, te cuento un par de cosas. La primera es que nos quedan 11 minutos nada más de charla. Sí, O sea, bien, se pasó volando. La segunda, sí, y esto se lo cuento a todos los que están presentes, que acá abrimos el espacio para preguntas, a pesar de que yo voy incorporando alguna pregunta que va más o menos alineada con lo que venimos charlando, lo abrimos oficialmente para ir sumando preguntas que pueden ser quizás que sean descolgadas, que no sean la misma línea. Y voy a agarrar, y la tercera vamos a saludar a Agustín Espina, con sí, quien ahí lo veo. uno de los Lo veo, primeros sí. con que hicimos este ciclo de charlas, Granja Laurín en Los Cocos, colega, y también me gusta cuando Sí, hay esa interacción y apasionado insto y también. propongo, claro, insto y propongo a los queseros que se junten, que se alíen, o sea, los queseros ovinos, porque se necesita hacer crecer. Así que, la pregunta de Agustín es, ¿cuál es el queso que más venden o algún derivado tipo dulce de leche o ricota? ¿Qué es lo que más se vende? Eh, yo creo que el queso feta se vendió muchísimo, Ujú. muchísimo. Tuvimos la suerte de que salió muy bien, salió muy rico. Eh, la comunidad armenia, como yo te decía, o la gente que atiende la comunidad armenia, consume mucho el queso de feta. Y después en las ferias se vende muy bien el dulce de leche. El dulce de leche es hacerlo probar y se llevan.
seguro. Y después estamos viendo que el yogur, dado esto de la gente que se cuida mucho y eso, el yogur, no podemos llegar a Buenos Aires por una cuestión de traslado y eso. Pero acá en Tandil, en las dietéticas y en las casas naturistas y eso se está vendiendo muy muy bien también. Bien, ahí tuviste que invertir en etiqueta y packaging, me imagino, para tener una mejor presentación y que sea más atractivo. Sí, sí, funcionó bien, pero estamos haciendo algo, quisimos trabajar también con lo que es devolución de envase, como para no... Y eso también funcionó bien, la gente se engancha mucho, devuelve el envase, haces un descuento y podemos empezar para trabajar con menos envases y eso. Ujú, bien. Perdón la ignorancia, ¿cómo hace para mantener 80 ovejas en un cuarto Sí, de hectárea, sobre todo en esa la vi invierno? también. En realidad era un poco lo que yo te decía, es pastorear, como los viejos en Italia salen caminando las montañas y los cerros, yo salgo por la costa de, por la costa de la ruta y le meto por la ruta, total, es todo campo, tengo más campo que Blanco Villega acá. Es cuestión de ir un cachitito más allá siempre. Este año compré bastantes rollos, pero el año este que está entrando queremos ver la posibilidad de comprar menos rollo y empezar a manejarme, ya te digo, yo me tengo que manejar con, no sé, 500 metros para cada lado, estoy justo en un cruce, o sea que tengo camino para 4 lados, cosa de no alargarme mucho y ya te digo, algo de ración con algo de cebada, de algo de maíz que compro también y le doy una ración, pero es caminar, es estar con ellas y es tratar de comer bastante parceliado, muy, muy, muy artesanal. Mira, aprovecho que está Georgina Sauré ahí presente, que la saludo por supuesto, vamos a hablar en breve con ella, vamos a hacer alguna charla, y te pregunto, tema perros, ¿tenés perros, o sea, protectores o de trabajo, algo para poder ayudarte a moverte? Sí, en realidad tengo una border chocolate, pobrecita que sabe muchísimo, el único malo soy yo. Ella es como que yo soy malísimo para enseñar perros, pero me doy cuenta que ella tiene un oficio, pobre loca, y me enseña todos los días, pero no, se ve que no aprendo. Pero por ahí para un tambo y más como nosotros que estamos tan encima de las ovejas, no es tan útil el perro ovejero, el border, digamos, por darle una Ajá, raza. sí. Y el tema de perro de protección es algo que me está interesando porque he tenido hace poquito unos perros de unos vecinos que me mataron 5 borregas. Uh, Eso estoy viendo la posibilidad de tener algún perro de protección, sí. Pero no tengo nada. Bien, bueno, ahí tenemos las charlas que, qué sé, Sí, Georgina, Martín Villa. eh, es interesante, te lo pregunto porque también cuando salís a la vera de la ruta, que imagino tenés un acuerdo tácito con la municipalidad o los trabajadores para que te permitan encargarte vos de esa sí, parte, sí, sí. tenés o sea, preguntaban sobre los depredadores, tenés quizás los depredadores que vienen, paran el auto, y se te suben una, la ponen el cinturón de seguridad y siguen, cuando tenés suerte Sí, que le pongan el sí, cinturón de sí, seguridad. O sea, ¿te sí. ha pasado? No. Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado en pleno tambo un día ir a buscar las ovejas y encontrarme con 5 ovejas carneadas, me dejaban las panzas y los cueros nada más. Eh, pero lo que hago ahora a la noche, ya te digo, es encerrarlas acá al lado de la casa. Y evidentemente uno se confía, pero no, tenés que estar muy, muy atento, muy encima. Y ya te digo, el tema de los perros del pueblo, más que nada, que lo tenemos a 2000 metros, eso también es peligroso. Claro. Pero bueno, hay que estar atento y vigilando, ¿no? Bien. Voy a aprovechar, y esto capaz que un día hacemos un clasificados, un vivo clasificados. Ofrezco en sociedad 40 hectáreas para tambo ovino, zona General Pico, interesados en contactarse con Fernando Galastegui. Eh, por la duda, o sea, ya lo haremos. En la 40 relación, los hectáreas. granos, en la ración, ahí está, perdón, leí mal. En la ración, ¿los granos los muelen o van entero al comedero? Pregunta Suelo Sol No, no, no. Simbiosis. Va todo entero, inclusive hasta los corderitos se le da todo, a la oveja se le da todo entero.
Ujú, bien. ¿Consideraste usar burros para protección en algún momento? He visto videos que Sí, se adueñan de la majada, te la cuidan, pero sí, son burrobicas. sí, sí. Sí, evalúe la posibilidad. Lo que pasa es que yo vengo tan cortito de pasto que si encima le agrego un Claro. burro, eh, por ahí. Pero es una buena opción, sí, sí, sí. Más que el perro me dijeron, inclusive en el caso mío, ¿no? Sí. Que no te va a tener mucho espacio la oveja ni la oveja ni el perro, que por ahí es más, mejor opción un burro o una llama. Sí, también he escuchado. Vi un Sí, video de burros que me pasó Willy, que está en la isla de Ibicuí, que la verdad que vos ves, o sea, el burro se le sí. planta a un perro y agarra y dice, bueno, vamos, en idioma burro, y se la Sí. lleva, las va arreando. No, muy Ah, interesante. mirá vos. Sí, Eh, sí, nos quedan, nos quedan 3 minutos y medio sí. y te pregunto, por parte de qué sos la vigilancia, ¿probaste con el descarte de las cervecerías artesanales? Probé una vez, pero no me funcionó. Es como que hay que darlo demasiado enseguida, ¿viste? No tenés la posibilidad donde lo dejaste un poquitito, se pone feo enseguida. Eh, y ya te digo, en ese sentido tenemos bastante suerte por ahí. Tenemos una planta de una planta de acopio de cereales acá en Azucena, cerquita. Y Sí. yo soy amigo, juego al fútbol con los chicos y eso, y ellos cada vez que hay algo de cereal o algo que se cayó y eso me llaman y lo voy a buscar en bolsones, así que en ese sentido estoy bastante cubierto. Perfecto. Carlos Susino pregunta, ¿piedras de sales para suplementar minerales utilizaste? Sí, 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 eso en esta casa donde nosotros nos hacen el alimento balanceado, el núcleo, digamos, proteico, eh, compro unas piedras ahí y tienen siempre disponibles. Ujú. El tema de sales, viste, o se lo usan para limitar un poco el tema de la comida también, para que Claro, no coman en demasía. ¿Probaste también esa parte como para sí. cuando estás medio Eh, justo de forrajes? sí, no, yo en realidad trato de no mezquinarle comida. Si por ahí es como yo te digo, por ahí es estar un rato más cuidándolas en la calle. Yo trato de que la oveja venga llena lo más que se pueda. Prefiero a veces me paso de comida y no mezquinarle porque no tiene sentido. Vivo de ellas y viste el hecho de decir yo vivo con 80 ovejas, la gente dice, ah, vos sos mentiroso, ¿cómo vas a vivir con 50 ovejas? Pero bueno, le tengo que meter el cuerpo bastante. Sí, sí. Así. Nos queda 1 minuto y medio, te pregunto de qué jugás en la cancha, en el fútbol, ya que dicen que tenés pinta de rústico, te deben conocer Sí, quizás, no lo sí. sé, De 8, todavía de 8. Me debe quedar un año, calculo ya después va de 4 y viste, y después el pero todavía arco, de 8, sí. Sí. con el cuchillo entre los Sí. dientes. Sí. Fabi, te pregunto lo último, ¿cuál es, o sea, porque nos queda 1 minuto, cuál es el error que recomendás no ir por ese camino? Ay, qué pregunta difícil. Creo que el tema es no subestimar, no sacar por ahí cuentitas en el papel, tantas ovejas, tantos litros, tantos kilos de queso, tanta plata. Eh, todo da mucho trabajo, todo da mucho trabajo. Desde la comida, uno por ahí hace todo el ancho y un día me di cuenta que no terminaba en ordeñar la leche, sino en hacer el queso y ese queso después lo tuve que salir a vender y me quería matar el día que me di cuenta que lo tenía que salir a cobrar. Me parecía que después venían y te pagaban y te dejaban la plata en la puerta. No, había que salir a cobrarlo. Entonces, es una producción hermosísima, muy linda, pero no subestimar, no hacer la cuentita en el papel y parecer que ya está. Perfecto. Ese creo Bien, que es el error que uno comete, que de hecho yo lo cometí. bien. Nos quedan 25 segundos, así que quiero agradecerte a vos, a Romy, Bueno, y recordame en 20 dónde están ubicados para los que no escucharon antes. sí, es ruta 74, kilómetro 231, partido de Tandil. Listo. Bueno, Fabián, está bien, un muchísimas gustazo. gracias, Bueno, un esperemos que le haya placer servido. y seguramente seguiremos charlando. Les agradezco a Dale, todos cuando entonces guste. por haber estado de aquel lado, a Fabián, a Romina y a ustedes, y el jueves venimos con una charla doble, ¿eh? Gracias.